Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para hoy miércoles 18 de junio. Este es el episodio 29 del podcast. Los invito a visitarnos en Spotify y en YouTube. En YouTube, por favor, dar like para así y al mismo tiempo suscribirse, y en Spotify pinchar más. Así logramos ir creciendo con la ayuda. Les recuerdo que estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569 en TikTok. Partimos con un tema que discutimos en los cortos de TikTok y en el fondo es ¿qué onda pasa con la campaña presidencial del diputado del Frente Amplio Gonzalo Vinter para las primarias de la centroizquierda para este 29 de junio? Según lo visto en la campaña de la franja del candidato Vinter a la presidencia, el Frente Amplio está regresando a un mundo que se pensó y que pensamos había terminado. Es el que ellos son moralmente superiores a los demás partidos, a los demás movimientos políticos, a los demás movimientos sociales. Volvió la moralina del Frente Amplio en su campaña. Se ve en la franja y se escucha con el candidato en la calle y sus discursos. Ellos son los mejores, son los más puros, los más éticos, lo de las manos limpias, desde su pureza de alma, corazón y mente, que están siempre por el bien superior. Claro, con un cierto grado de ingenuidad, obvio, naturalmente, con esa moral del bienestar, del bien superior, en el que salvarán al país de la lacra de los partidos antiguos de la izquierda y obviamente la derecha. En uno de los videos de la campaña de Vinter salió un contenido ahora bajado que culpaba a expersoneros del gobierno de Ricardo Lagos como Jorge Correa Sutil y quien en su época fue su secretario de Interior, ya Ricardo Tombolini, quien se desempeñó en el MOP y estuvo involucrado en el caso Coimas, del cual salió completamente absuelto de cualquier delito que se le pudo haber imputado en algún momento o involucrado en el caso mismo. El senador PPD Ricardo Lagos Weber, senador por la región de Valparaíso, se manifestó decepcionado por la campaña del Frente Amplio. Yo lo que creo es una decepción, porque parece que vamos a tener que seguir encontrando obstáculos en la vida, o ellos encontrando obstáculos y entender de que la vida no es todo lo que uno quiere, el aquí y ahora todo no existe. Ya nada se soluciona en 24 horas, ni las relaciones de familia, ni las de pareja, ni los problemas del equipo de fútbol, ni la convivencia al interior de los medios de comunicación, las relaciones personales, la historia, nada es así. Entonces, yo pensé que producto del desafío de tener que administrar un gobierno de coalición, yo pensé que habría habido un proceso de madurez política. No estoy hablando de infantilismo, no, de madurez política más profundo. Y creo que hay sectores que todavía les cuesta entenderlo. He captado que la cosa es difícil. Lo que pasa es que este spot apunta a la campaña. Pero yo creo que no ayuda en una convivencia futura. No ayuda porque genera ¿cómo se llama? Una sospecha. ¿Sabes qué? Una decepción. Si esto es decepción. O sea, yo he defendido los presupuestos de este gobierno. He tratado de ponerle piso a decisiones que no me parecen. Este gobierno tuvo un daño muy grande con Democracia Viva. ¿Ya? Y los arreglines, los arreglines económico-políticos, eso es plata para campaña, es plata al bolsillo. Ahí está gente procesada, diputados desaforados, fiscales investigando. Entonces, llevárselo. Entonces, yo creo que eso todo tiene que hacer madurar en política. Entonces, yo por eso que creo que el spot no ayudó a este proceso. El Frente Amplio, desde el 2010 en adelante, cuando partieron como un pequeño movimiento estudiantil, universitario, y fue creciendo y desarrollando hasta ocupar un lugar importante dentro de los partidos de la centroizquierda,
siempre ha dicho o ha pregonado el tema ético, el tema moral, y de que ellos lo harán mejor que todos y mejor que cualquier arreglín que ocurrió en Chile. Es decir, del 90 hasta el 2010, nada, todo lo que ocurrió fue un figmento de nuestra mente. Fue una idealización de lo que era la democracia, porque en el fondo era la democracia de los arreglos, de los acuerdos, entre cuatro paredes donde un grupo se beneficiaba en desmedro de la sociedad. Pero ellos trajeron todo para cambiarlo. Llegaron para cambiar la realidad política, la realidad social, la realidad de la sociedad. Ellos eran el ente de cambio. De por sí, ellos son la educación mejor educada de nuestro país. Con las herramientas construidas desde la democracia en adelante, esta generación, nacida después del año 88 en adelante, tiene todos los beneficios que se lograron con el regreso de la democracia y haber restaurado las bases principales de la esencia de vivir en democracia. Y uno de los elementos de vivir en democracia siempre tiene que ver con el diálogo, con la conversación, con el debate, con lograr acuerdos. Y sí, los años 90 fueron difíciles. Fue la política de los acuerdos, fue la política en la cual había que negociar y negociarlo todo. Pero había una realidad política distinta. Habían senadores designados. Había una constitución que no fue cambiada en su integridad. Fue reformada el año 90 cuando ingresó a la presidencia Patricio Aylwin como presidente de la República luego del fin de la dictadura. Hubo cambios importantes. Hubo desarrollo en nuestro país. La economía inició un camino de expansión larguísimo, de 30 años. El 40% de pobreza heredado el año 90, hoy es de un solo dígito. Los tratados de libre comercio, la infraestructura construida, sea esta en carreteras, que nos coloca del punto de vista de infraestructura a nivel mundial, carreteras de primer nivel que permiten que el transporte de carga pueda mover los productos chilenos hacia los puertos que han sido transformados y reformados dentro de su infraestructura. Al mismo tiempo, hospitales actualizados. Hubo 2 décadas en las cuales los hospitales y la salud pública no fue actualizada. Es más, se privatizó la salud. Gran elementos de la salud fueron privatizados. La libertad económica entró a primar por los designios creados en la Constitución del año 80. Los entes intermedios de la sociedad, según el artículo 1, inciso 3, serían aquellos que determinarían el futuro del país, ya que los entes intermedios son los encargados de dirigir en base a sus necesidades, los intereses, sus propios intereses y por ende los de la nación. Los videos de Vinten hablan de la mesa del poder, ataca la concertación, le habla a su hijo de un futuro que vendrá, que un futuro mejor, será un futuro de un país bello, hermoso. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se le entregó a esta generación que logró gobernar por primera vez este país? Se le entregó un país avanzado, desarrollado prácticamente en sus bases, pero con un gran nivel de desigualdad e inequidad. Y eso es verdad. Pero el Frente Amplio nunca habla de la desigualdad ni de la inequidad estructural de la sociedad. Ellos, en el fondo, son progresistas de izquierda neoliberales, que hablan de derechos,
Jorge Brito, el diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, hablaba de que durante la discusión de la ley de pesca que había que respetar a los peces porque eran sintientes e incluso jugaban fútbol bajo el agua. Sí, lo dijo y está grabado y está presente en una de las comisiones de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Los peces sintientes, e incluso introdujo una moción para que la pesca se ajustase a la necesidad de los peces, es decir, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó sobre la mente del diputado Winter para que la pesca cumpla con un elemento que son peces sintientes. Los derechos de todo ente. La expansión de los derechos incluso se vio reflejada en la primera constituyente. Derechos, quiero decir, que iban más allá de los derechos que actualmente están otorgados y entregados a la sociedad de segunda y tercera generación. Aquí estaban incorporando una gama de derechos que el país no está preparado. El país ha avanzado, pero donde no ha avanzado es en el concepto de la inequidad estructural de la economía de nuestro país. Y por eso estos progresistas de izquierda neoliberales jamás hablan de la dicotomía capital-trabajo. Es decir, el elemento fundante de toda sociedad, del cual surgen los derechos fundantes de la sociedad y cómo se estructura la sociedad, ellos no lo discuten, no es parte de la comprensión política, la dicotomía capital-trabajo. ¿Y qué significa la dicotomía capital-trabajo? El que ostenta los medios de producción determina cómo la sociedad se organiza y se estructura y cómo se relaciona con el poder y es el poder mismo y cómo lo distribuye. Eso no lo discuten porque hablan de derechos, hablan que son mejores, hablan de que son superiores, pero la tenencia de la propiedad fundante de la estructura económica, la dicotomía capital-trabajo, no lo discute. El gobierno de Gabriel Boric de alguna otra forma lo tocó en forma tangencial. ¿Pero cómo lo tocó? A través de la reforma de la PGU, pero propuesto a través del Partido Comunista. Se tocó también a través del Ministerio de Hacienda con el ministro Mario Marcel. ¿Y cómo se tocó? En la reforma tributaria. ¿Y quién es Mario Marcel? Militante del Partido Socialista, que tuvo que dejar su militancia para poder ser presidente del Banco Central. Pero digámoslo, es militante del Partido Socialista. La primera ministra de Interior, Isquia Siches, hablaba del Wallmapu, hablaba de que con su sola presencia iban a irradiar, con la sola presencia de haber llegado al gobierno, iban a irradiar con paz, con buena voluntad, y iban a dialogar, sin conocer 200 años de inequidad y de estructuras construidas tras la pacificación de la Araucanía. Elementos importantes que hay que discutir. Y la estructura y la tenencia de la tierra. Esos elementos que ahora se les presentó al gobierno de Gabriel Boric por parte de la comisión encargada de estudiar y de entregar propuestas para solucionar el conflicto con el pueblo mapuche. ¿Y cuáles han sido los logros de este gobierno? Podemos decir la PGU, podemos decir el sueldo mínimo, podemos decir el royalty minero, pero la PGU mantuvo las AFP. Recordemos que la querían sacar. Bueno, las AFP están fortalecidas. ¿Y por qué? Porque era la única forma de negociar. Y recordemos que el Frente Amplio fue el que rechazó la fórmula equitativa propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Ese 6%, 3% para la PGU universal y 3% para las AFP. ¿Qué dijo el Frente Amplio? Que no estaban disponibles los votos. Bueno, ahora
es el 1,5%. Es decir, se perdió la mitad de lo que ofrecía en ese momento el gobierno de Sebastián Piñera. Y por lo visto que el aprendizaje no ha calado, no ha entrado. No ha entrado en la dicotomía de la pureza, de la ideología, de los derechos del Frente Amplio. Jamás hablan de la dicotomía capital-trabajo y de los elementos fundantes de la estructura económica y política de la sociedad, pues están preocupados de entregar derechos, expandir derechos, y no los fundamentos esenciales de la sociedad, es decir, sus pilares que sustentan la sociedad neoliberal de la cual vivimos el día de hoy. Vamos a un break y volvemos en más 569. De regreso en el podcast de Más 569, Jorge Garretón les habla. La seguridad, el miedo, el susto, la población atemorizada. 1/3 de la población, es decir, de los chilenos, 1 de cada 3, vive atemorizada, dice la Fundación Paz Ciudadana. Así lo dijo en CNN Radio en una entrevista el director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Johnson habla de los niveles de factores medidos en los índices de percepción del delito. En Chile, después de la pandemia, hubo un aumento enorme en el nivel de temor que tenemos los chilenos. En el índice que nosotros construimos como Fundación Paz Ciudadana, pasó del orden de entre el 15 y el 20% de personas atemorizadas a casi el 30% de personas atemorizadas. Es 1/3 de la población. Que clasificadas en el nivel alto de temor, efectivamente. 1/3 de la población que ha clasificado en un nivel muy alto de temor, según las estadísticas. Y estas estadísticas, ese número, claro, cuánto es alto, cuánto es muy alto, la verdad es que es algo como que es difícil de saber si es mucho o poco, pero entonces tenemos que compararlo con algo. ¿Con qué lo comparamos primero? Con nuestra historia. Entonces, si miramos toda nuestra historia, el nivel de los últimos 3 años post pandemia es el más alto por lejos de los 25 años medidos. Los 3 últimos años son brutalmente altos. En el mismo momento bajaron la cantidad de delitos, particularmente los delitos contra la propiedad, porque había menos personas en las calles, entonces menos posibles víctimas, menos lugares donde esconderse el victimario, el delincuente, más personas en las casas, y uno tiene el temor de que entren a mi casa cuando hay gente adentro. Sí. Pero lo que pasa mayoritariamente es que los delincuentes buscan casas deshabitadas para poder robarlas. Entonces, si las casas están más habitadas, menos posibles delitos en las propiedades también. Entonces bajó en los dos lados, y eso hizo que los delitos estuvieran relativamente bajos. Si nos vamos a encuestas, entonces, Chile muy atemorizado, nivel relativamente bajo de delitos, de los delitos más masivos. Si nos vamos a otros países y nos comparamos también, vemos que ha habido un aumento del temor en el mundo, pero Chile sobrepasó a todos los países, y en muchas estadísticas distintas, la Gallup, el mismo Ipsos que hace encuestas internacionales, demuestran que Chile es el país que tiene el índice de temor más alto del mundo, y no por poco. O sea, Chile está muy por arriba del segundo país, pero está mucho más arriba de países que a uno lo sorprenden que estén en lugares muy retrasados con respecto a este índice, como México, Brasil, Colombia, o sea, países que parecieran tener algo más normalizado. Hay un análisis que no da para estudio, la verdad, para ser bien justo. Un análisis que hicimos en que comparamos estadísticas internacionales de delitos violentos, particularmente los homicidios, entre el año 2019 y el 2022, que es cuando justo en el 2021 y 2022 donde se produce el mayor aumento. Claro. Y lo que vemos es que si bien dentro de Latinoamérica Chile tiene tasas no súper bajas, pero bajas con respecto a los otros países, de 6 homicidios cada 100.000 habitantes año, si bien son bajas, Chile tuvo el segundo mayor crecimiento en las tasas de homicidios en ese periodo de tiempo, 2019-2022. Entonces, si uno proyecta esa tasa de crecimiento en el futuro, podría ser muy preocupante. Afortunadamente, lo que pasó después del 2022 es que se estabilizó de cierta forma, en 6,7. Sí.
Pero ese periodo fue un periodo en que hubo un aumento muy relevante de la tasa de homicidio y en Chile. Y eso puede ser uno de los factores. No estamos acostumbrados, aunque tenemos tasas súper bajas comparadas con Latinoamérica, sí, no estamos acostumbrados a esta situación, a este nivel de violencia, y por lo tanto nos resistimos y generamos este nivel altísimo de temor. Otros factores puede ser también, pero que son más presentes en otros países, el aumento de las redes sociales, el aumento de imágenes de los delitos, que eso es algo muy determinante. Te iba a preguntar sobre eso. Hace 15 años atrás, siempre se ha culpado a la prensa del nivel de temor. Bueno, los medios muestran, supongo, no soy experto en medios, pero supongo que muestran lo que la ciudadanía mira más. Y lo que la ciudadanía tiene más interés de mirar, al final se genera un círculo vicioso. Sí. La ciudadanía va a mirar más en cosas delictuales porque es de lo que más la atemoriza, lo que más preocupado lo tiene. Y por lo tanto se produce ahí un círculo claro, que compensa esto. Pero hay que pensar que la prensa, cuando ya era acusada de ser quien aumentaba los niveles de temor hace 10, 15 años atrás, lo que mostraba normalmente eran relatos. Ajá. No eran imágenes, videos, no nos hacían a todos testigos, sino que era más bien un relato. Ocurrió tal delito y a lo mejor mostraron una imagen mucho tiempo después, entrevistaban a alguien contando la experiencia. Pero hoy día tenemos imágenes permanentes de todos los delitos prácticamente que ocurren. Ahora, ¿qué ocurre con la vida económica del país? Daniel Johnson, de Paz Ciudadana, explica el impacto en la economía de Chile. Como un punto que no tocamos y que creo que es súper relevante, solo una frase, es el temor genera incluso más daño que el delito mismo. Cambios de comportamiento. Es como estamos todos en un toque de queda permanente. Las personas dejan de salir a ciertos lugares, dejan de salir a ciertas horas, dejan de... Lo que está generando en el comercio nocturno, en los restaurantes, en la economía, en los puestos de trabajo, por lo tanto, que necesitan de esos comercios funcionando. Todo eso es un daño gigantesco. O sea, el temor en sí mismo es tremendamente dañino. Medimos la calidad de la ciudad en función de áreas verdes por habitante. ¿De qué sirve tener metros cuadrados de área verde por habitante si es que esa área verde no la sentimos segura y por lo tanto no la vamos a usar? Y mis niños no van a ir a jugar ahí. Entonces hay unas consecuencias que son brutales del temor. Inversiones de las familias. Cerca del 70% declara que invirtió en la seguridad de su casa en los últimos 12 meses. Alarmas, cámaras, rejas, inversiones que son una parte importante de los presupuestos familiares que podrían ser dedicados a cosas que les generen mucho mayor valor, pero al final por solo el temor, a lo mejor no está evitando ningún delito real, pero solo por el temor decidimos tomar esa decisión de inversión ahí. Entonces el daño es gigantesco y por lo tanto tenemos que hablar del temor en sí mismo y políticas que a lo mejor no afecten en el delito, pero si afectan la percepción de temor pudieran ser razonables de tomar. Daniel Johnson nos dice que vivimos de la percepción del crimen en Chile. Pero quiero recordar que la Fundación Paz Ciudadana fue creada por Agustín Edwards Eastman, responsable del golpe de Estado del 73 y gran apologista de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Al mismo tiempo, quien pregonaba en sus páginas que la democracia iba a traer inseguridad, iba a traer criminalidad, cosa que la dictadura no traía. No había criminalidad en dictadura, había una sensación de seguridad porque estaban los soldados, las Fuerzas Armadas en el poder. Claro, nunca hubo robos, nunca hubo criminalidad, nunca hubo nada, según nos decían las páginas del Mercurio. Tras un rapto que acaeció al hijo de Agustín Edwards Eastman, el hijo Edwards, de apellido Edwards del Río, se creó Paz Ciudadana como fundación. Esta fundación era para medir el delito, la sensación de delito del país. Y anualmente y semestralmente venían alimentando este monstruo que fueron creando y desarrollando que se llama el delito en Chile y el miedo que vivimos hoy en Chile. Esto fue creado en los años 90 y hoy día está expandido en los medios, está expandido desde aproximadamente que Alejandro Guillé empezó con los noticieros en Chilevisión con la Crónica Roja y no salía de la Crónica Roja. Y ahora se expande a los matinales y a las noticias de la tarde, las noticias de la noche, y en cada momento partimos con la criminalidad. Y de paso tenemos a las redes sociales que insisten en su logaritmo, en entregarnos y entregarnos y entregarnos más criminalidad, la cual consumimos en forma desmesurada.
Si comparamos el delito en Chile con otras naciones, como dice Daniel Johnson, nuestros índices son bajísimos, muy bajos. Entonces, por eso que nuestro grado o índice real de criminalidad está muy lejos de la sensación que tiene la ciudadanía. La criminalidad en Chile es bajísima, contrastada con otras realidades, incluso con Europa o Norteamérica. Hay un personaje en YouTube que investiga, o mejor dicho, experimenta el delito en el entorno real. Hablo del italiano conocido con su nombre de YouTube, Sasa el Italiano. Este youtuber conoció en detalle el nivel de peligrosidad de los barrios más violentos de la capital y lo contrastó con otros lugares que ha visitado y ha experimentado donde existe la criminalidad dura. En entrevista en el matinal de Mega, explicó cómo fue su experiencia de vivir el crimen duro en Chile y cómo lo compara él con otros países. ¿Es un país peligroso Chile? Yo creo que no, en absoluto. De hecho, creo que es el país menos peligroso que he podido grabar de Latinoamérica. Creo que hay zonas en España que son mucho peores que la peor zona de Chile, por lo poco que he visto yo, obviamente. De hecho, me ha costado bastante encontrar el peligro, pero repito, de muchas zonas de grabación y luego se ve solo el jugo, entonces se puede pensar algo que en realidad no es. ¿Quedaste con una mirada optimista con respecto a Chile o esperanzadora? Muy esperanzadora, muy positiva, muy buena. Creo que es un país que funciona bastante bien, sobre todo respecto a vuestros vecinos. Así que no os quedéis solo con lo que habéis visto en mis videos. Hay muchísimo más. Chile, desde el punto de vista económico, social, criminal, etcétera, etcétera, repito, lo veo más parecido casi a Europa que a los vecinos latinos. Es decir, nuestra realidad no es la que pintan los medios. La percepción indica miedo, que impacta en nuestras vidas y en particular ha empezado a dañar la economía del país y ha empezado a dañar la imagen del país. Y eso es lo que el gran empresariado, preocupado de la seguridad y alentando la propaganda para apoyar a los gobiernos, a los partidos de la derecha, con una mano dura y férrea, y que se iba a acabar la puerta giratoria. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy día la población está entregando el resultado de 30 años de campaña mediática sobre el miedo y el susto. Sí, ha habido criminalidad más violenta que antes, diferente a lo que teníamos antes, pero hoy bajo control. El gobierno recientemente habló de la inversión en seguridad en el país. La ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverri, explicó cómo el gobierno del presidente Gabriel Boric ha invertido en seguridad. Seguimos con una agenda activa en materia de seguridad. Contrario a lo que hemos visto en la prensa en los últimos días, particularmente de sectores de la ultraderecha, como gobierno sabemos que no hay varitas mágicas ni hay atajos, ¿verdad?, en materia de seguridad. Y es por eso que el gobierno del presidente Boric ha invertido más de 100.000 millones de pesos en la adquisición de vehículos de tecnología de punta, con el objetivo de respaldar el trabajo de Carabineros en el combate al crimen organizado. Y estos desafíos, que se enfrentan con políticas públicas basadas en evidencia y no con promesas vacías, están dando resultados. Solo este año el OS7 ha incautado 28 toneladas de droga. Se entregó el nuevo edificio corporativo de la PDI en Santiago, con 40 unidades especializadas, y en Maule, el primer grupo de formación de carabineros con cerca de 100 jóvenes que ya están en instrucción. A esto se suman las expulsiones de migrantes. Ya van 550 expulsiones de migrantes este año, por vía administrativa o por vía judicial, y con eso, desde el 2022, superamos los 3.600 personas que han sido deportadas. Solo este domingo, un vuelo charter trasladó a 86 personas que fueron expulsadas precisamente por delitos graves como tráfico de drogas, femicidio y robo con violencia. Por otro lado, la candidata del Partido Comunista a las primarias presidenciales, Janet Jara, habló que hay que hacer
más efectiva la persecución del delito en el país. Las policías hay que ponerle inteligencia policial, hay que levantar la ruta del dinero. La ruta del dinero, o sea, el secreto bancario, hoy día algunos dicen que está levantado. Yo, como tú dijiste, trabajé muchos años en un puesto interno. Para que a ti te levanten el secreto bancario hay que hacer todo un procedimiento judicial. Si nosotros queremos de verdad saber dónde va la narcoplata, hay que levantar el secreto bancario. Pero en TikTok, ¿saben qué les dicen a la señora? Les dicen, señora, ¿usted quiere levantarle el secreto bancario porque quieren revisarle su cuenta RUT? Entonces meten miedo, usan el miedo como arma política. Y lo peor es que la narcocultura, el narcotráfico, debiera ser una preocupación de todos. ¿Por qué no levantamos el secreto bancario si el que nada hace, nada teme? ¿Qué es lo que les preocupa? Antes eran por los delitos de cuello y corbata, pero ahora hay toda una organización criminal en torno al narco que requiere que levantemos el secreto bancario. ¿Estamos mal? ¿Estamos muy mal? No estamos bien como siempre. El problema es la percepción. No, estamos bien como hemos estado siempre. El problema es la percepción, el constante bombardeo de los matinales y las noticias en televisión y el bombardeo de contenido en redes sociales alimentado por el algoritmo que hace que la población consuma delito en grandes cantidades y asuma que así es la realidad y no la realidad de la pantalla. Es decir, la realidad de la pantalla no existe en la realidad. Es una realidad paralela construida para la pantalla, para el foco, para ese punto que se enfoca el lente y que distribuye las imágenes. Pero si uno expande y abre, esa no es la realidad que nos entregan y aumentan los hábitos por el uso de seguir usando las redes sociales para ver delito más delito, dándole contenido al algoritmo que ve que uno se interesa en este tipo de contenido y por ende lo alimenta, de tal forma que produce el efecto que construye el temor y eventualmente el miedo. La realidad paralela de los medios afecta la realidad real de la población. Miedo al otro, miedo al vecino, desconfianza del otro, del que va en la calle, es decir, vivir en constante estado de alerta, ese estado primal de alerta y fuga. Con esa acción de escape, ya que en cualquier momento seremos víctimas de un delito y quedamos ahí. Seguiremos expandiendo en otros episodios del podcast este tema. Ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisarle al logoritmo que el podcast le puede interesar a otras personas. Lo mismo en Spotify, donde pincha más para suscribirte. Además, no te olvides de compartir que estamos en TikTok y publicamos un corto diariamente con la nota más relevante del día. Lo puedes visitar en TikTok como Más 569 Podcast. Nos vemos o escuchamos el día viernes. Eso es todo en esta edición de Más 569 el Podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.